Ahí estamos grabando. Bueno, les voy a ir comentando lo que resta en nuestro curso. Hoy es miércoles 30. Después de la clase de la semana que viene, que es el día 7, a partir del día 9 van a tener ya liberado el segundo examen parcial, ¿sí? Para que lo podamos corregir, digamos, durante la anteúltima semana y hacer una suerte de devolución el día 14 y el día 21 ya consultar dudas generales de la materia en vista a los exámenes finales y recuperatorios que vienen ahora la primera semana de agosto. Así que la idea va a ser que aquellos que debían el primer parcial o lo tenían que recuperar, si hacen bien este segundo parcial, como los temas se incluyen, porque son progresivos, o sea, para resolver el segundo se incluyen los temas del primero, de alguna manera, bueno, va a quedar recuperado el primer examen parcial con el segundo parcial bien hecho. Si alguno no puede entregar el segundo parcial o no cumplimente esa instancia, también hay solución. Digamos, la primera semana de agosto empiezan las mesas, duran, bueno, ustedes ya lo conocen porque están en segundo año, duran 2 semanas. Si tienen la materia bien preparada, pueden presentarse en la primera semana al recuperatorio y en la segunda semana al examen final, aprobando previamente el recuperatorio, ¿sí? Y si no, los que tengan bien su situación de presentismo, les queda la asignatura regularizada. En el momento que consideren que tienen bien preparada la asignatura, pueden acceder a la instancia que les corresponda, o el final o el recuperatorio, ¿sí? ¿Qué otro detalle? Acuérdense, sobre todo para los que estén en instancia de final, que por razones obvias, digamos, en los parciales domiciliarios, no estamos haciendo hincapié en el marco conceptual porque, digamos, asumimos que lo tienen ahí a la vista, pero en la guía que tenemos de autoevaluación, tanto la guía de revisión conceptual, especialmente, tienen todas las preguntas del marco teórico de lo que ustedes han estado estudiando y preparando con los orientadores. Entonces, peguenle un repaso a ese material importante porque por allí empiezan las preguntas de esos exámenes finales, ¿sí? Y bueno, y después la parte práctica, que eso ya más o menos está más que hablado y más que practicado con los parciales y toda la guía de ejercitación de autoevaluación formativa que han ido desarrollando. Bueno, si no hay dudas, voy a hacer una mención a lo de expresiones lambda y voy a darles una introducción para cuando lean comunicación entre aplicaciones, lo puedan entender un poquito mejor porque es un tema bastante logrado, involucra una serie de objetos nuevos y bueno, ya cuando lo lean van a saber de lo que hablo. Este tema, comunicación entre aplicaciones, por razones de cercanía al segundo examen parcial y para poderles dar a ustedes la oportunidad de que maduren bien el tema de esa unidad y de esos conceptos, no lo voy a incluir estrictamente en el segundo parcial, sí va a estar incluido para el examen final. Así tienen algunas semanas más para terminar de madurarlo, ¿sí? Es un tema que hay que ver con bastante tranquilidad. Así que bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, vamos a abrir aquí, les voy a compartir la pantalla. Darío, perdón, que interrumpa una Sí, claro, consulta. dime. No, sí, pasa que estaba saliendo del trabajo y no podía al principio hablar, perdón. Era más que nada por tema lambda, lo estuve viendo, o sea, conceptualmente lo entendí. Lo que por ahí quería consultar es, pensando un poco en el, no sé, en el primer parcial o en algunos de los trabajos que hicimos, ¿en qué Ujú. caso podríamos llegar a necesitarlo? Por ejemplo, para hacer una consulta y adentro de la consulta utilizarlo, o Muy cuál buena sería, pregunta. ok, cuál sería Sí, un caso sí, práctico, digamos, ¿no? Para verlo en algún ejercicio. perfecto. Bueno, un uso directo de las expresiones lambda, como habrán visto, es poderlo aplicar directamente dentro de lo que es los LINQ, ¿no? O sea, más que de los LINQ, de los métodos de extensión. Ustedes habrán visto cómo las listas y los arrays tienen métodos de extensión, que son esos que aparecen con el cubito violeta y una flecha que apunta para abajo. Y fíjense que esos métodos de extensión, esperen que les voy a poner alguno para mostrárselo.
Voy a poner una lista, por ejemplo, que de eso más o menos estamos familiarizados. Bueno, vamos a abrir el proyecto de ustedes. Les decía que, bueno, cada vez que una función, y en especial los métodos de extensión, lo usan muchísimo. ¿Vieron cuando usan en una lista, por ejemplo, el sort, el find? Bueno, el sort lo usamos cuando vimos interfaces en el array, es el mismo sort, ¿no? El find, el exist, la mayoría de los métodos de extensión, eh, entre ellos lo que nosotros hemos usado, como ustedes abren el paréntesis y analizan la sobrecarga de la firma del método, van a apreciar que en algunos casos le dice, bueno, dice extension primero para indicarle que es un método de extensión, y luego le dice que le den un predicado o un delegado. ¿Sí? ¿Está bien? Le va a decir func, que ahora lo vamos a repasar eso si quieren, y le va a decir, bueno, ahí me puedes dar, si querés, un delegado armado como función o directamente una expresión lambda. Bueno, ahí pueden usar las expresiones lambda, por ejemplo. Segundo B. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a abrir esto, por ejemplo. Mientras se va cargando la solución de ustedes, quiero ir reforzando algunos conceptos de lo que es la expresión lambda, así cuando después les muestre cómo y dónde aplicarlo, no sé, lo van a encontrar mejor. Básicamente, vamos a repasar primero el concepto de delegado. ¿Sí? ¿Qué es un delegado? Un delegado es básicamente un puntero a una función. ¿Sí? Un delegado es un puntero a una función. O sea, yo puedo poner una variable del tipo delegado, del, y decirle que apunte a una función. Ese es un tema, delegados. Las expresiones lambda son funciones, pero funciones anónimas. Son funciones que no tienen nombre. ¿Está bien? Como el delegado puede apuntar a una función, el delegado también puede apuntar a una función anónima, o sea, a una expresión lambda. ¿Mm? Eso es bastante interesante porque cuando nosotros tenemos una expresión lambda apuntada por un delegado, ¿sí? Podríamos ese delegado usarlo como parámetro de un método y depende de determinada condición hacer que esta función lambda cambie, o sea, que sea una cosa o que sea otra cosa. ¿Sí? Así que una forma de usar en los métodos que permiten expresiones lambda es directamente escribir la expresión lambda. Otra forma es usar la expresión lambda en una expresión del InQ, y otra forma es haciendo que un delegado apunte a una función, en este caso una función lambda, que es una función anónima, no tiene nombre, y en las funciones que lo permiten, poder pasar ese delegado. ¿Qué ventaja tiene el uso de delegados cuando apuntan a funciones, sean lambda o no lambda en este caso, ¿no? Bueno, que como yo un delegado lo puedo pasar como parámetro de un método, si yo paso un delegado como parámetro de un método, ese método puede usar la función que apunta el delegado para hacer lo que tiene que hacer. Ahora, ese puntero a una función, depende de la circunstancia, puede apuntar a distintas funciones que hacen distintas cosas. ¿Correcto? Y además de eso, esas funciones podrían estar por fuera del objeto que está consumiendo la función, ¿no? Yo podría tener las funciones en otro proyecto o en otra clase, y que el delegado apunte a ese método o a esa función de ese otro módulo o a ese método de ese otro objeto. Entonces, ¿qué me permitiría esto? Así como el polimorfismo es un método de extensión de funcionalidades, el uso de delegados, ¿sí? Para cuando, si bien no es algo fuerte en orientación a objetos, pero se usaba mucho cuando no existía el polimorfismo, el uso de delegados permite, al apuntar a distintas funciones, el delegado, introducir código, por decirlo así, externo, ¿sí? Que lo puedo alterar
para que el contenido de un objeto haga distintas cosas sin tocar el propio objeto, o sea, tocando la función externa, ¿no? Al momento de tener que definir una función externa, puedo definirla como una función concreta, como las que ustedes ya conocen, o como una función anónima que se llaman expresiones lambda. Eso es una expresión lambda, es una función anónima. ¿Mm? Bueno, si miramos, por ejemplo, vamos a pararnos aquí, una lista, voy a declarar una lista, cualquiera. Pongamos una lista de enteros llamada -L. Muy bien, y le decimos new list enteros. Muy bien, agarramos la variable que apunta a la lista, ponemos punto en la interfaz. Ustedes habrán observado que existen dos tipos de métodos, ¿no? Van a obtener, esperen que la inteligencia está cargando. Ahí está. Tenemos estos cubitos violetas, ¿sí? Como por ejemplo add, arrange, etcétera, que son métodos propios del tipo, en este caso de list, y tenemos este otro cubito violeta que tiene una flecha, son métodos de extensión se llama, o sea, cuando uno tiene una clase, no llegamos nosotros en el curso a ver eso, pero cuando uno tiene, al que le interesa y lo quiere profundizar, ahí en Docs de Microsoft pongan Extension Method en C#, Extension Method en C#, y les va a mostrar cómo yo puedo a una clase que ya está definida y compilada, a un tipo en definitiva, agregarles métodos desde otra clase. Entonces puedo extender la funcionalidad de esa clase. En el caso de las listas tienen muchos métodos de extensión, ¿ven? Todos esto, aggregate, all, any, append, etc. Muchos de los métodos de extensión, vamos a buscar alguno que no sea común, como por ejemplo count, ¿sí? Déjenme ver un segundito la sobrecarga de count. Bien, si miramos la segunda sobrecarga de count, vamos a ver que nos dice, ¿ven? Dice fun, int, bool, predicate. Este fun, si ustedes miraron acá el material de expresiones lambda, les va a aparecer, ¿ven? Y lo que permite es definir, ¿sí? Esto crea un delegado, ¿eh? Esto también crea un delegado, ¿sí? Cuando yo puedo instanciar o crear un delegado a partir de esta forma, poniendo fun, ¿sí? El o los parámetros de entrada a la función que va a apuntar, y el tipo de valor de salida de la función a la cual va a apuntar. Este es el nombre, en este caso, de la variable delegado. Acá tenían una forma de armar un delegado, del, y acá tenían otra forma de armar un delegado con func. ¿Sí? En este caso, ese delegado está apuntando a una expresión lambda o función anónima. ¿Qué dice esta función? Dice que para todo elemento X que tenga, tal que X sea igual, ¿sí?, a el contenido de la caja de texto 1 parciado a entero. Está preguntando eso, ¿no? ¿Y para qué se usa? Esto podría ser una función con nombre. Acá es una función anónima porque es un cuerpo que dice, para el X que yo reciba, ¿sí?, lo que quiero es que te fijes si ese X coincide con el contenido de la caja de texto parciado entero. Y obviamente me va a devolver un verdadero o un falso. Fíjense que acá están definidos los valores. Dice X va a ser un entero y el valor de retorno va a ser un booleano. Si yo tuviera dos o tres valores, parámetros de entrada en la función, en ese caso, primero defino los tipos de los parámetros de entrada y el último es el valor de retorno, siempre. ¿Sí? ¿Cómo se usa eso? Bueno, acá, sabiendo que esta función lambda o esta expresión lambda o función anónima va a devolver un booleano, se recepciona en una variable de tipo bool el resultado y se ejecuta la función anónima a través de la variable delegado, a través del delegado que la apunta. Entonces se pone el nombre de la variable del delegado, ¿sí?, y entre paréntesis se le pasa el parámetro X que está esperando, ¿no? En este caso lo que se le está pasando es el contenido de la caja 2
parciado entero. En definitiva, que hace esta expresión lambda como ejemplo sencillo, compara un contenido de la caja 2 con un contenido de la caja 1 a partir de una función anónima. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, también lo puedo hacer text1.text. Sí, la ventaja que tiene esto es que esto, mi función, ¿sí? My function, yo podría cambiar este contenido discrecionalmente y desde afuera. Y además, esto lo puedo mandar como parámetro de una función. Si una determinada función tiene un parámetro de tipo delegado, de tipo func_int_bool, yo le puedo mandar este delegado y hacer que ese delegado después apunte a distintos códigos, a distintas funciones. Entonces, en un momento puedo hacer que lo que haga sea comparar, en otro momento puedo hacer que lo que haga sea sumar, en otro momento, y eso dependerá de ciertas circunstancias y valores que tenga mi programa en ejecución. ¿Está bien? Bueno, lo que le quería decir en definitiva es que con fan también puedo crear un delegado. Hay dos maneras de crear delegados. Con del, acá declaro un delegado y le asigno esto, o con fan. Cuando ustedes ven un método de extensión, como por ejemplo el count, y les dice, pasame esto como predicado, lo que les está diciendo es, pasame un delegado como predicado. En este caso le está diciendo, pasame una función a donde va a entrar un entero y yo te voy a devolver un booleano. ¿Bien? Perfecto. Cada vez que yo vea que puedo pasar un delegado, ¿sí? El delegado sabemos que es lo mismo que pasar el puntero a una función, o sea, le estoy diciendo, pasarme una función que tenga la lógica que recibiendo un entero te devuelva verdadero o falso, dependiendo de la lógica que vos le pongas adentro de la función. Bien, cada vez que aparezca esto, le puedo pasar un delegado, le puedo pasar directamente una función lambda, como predicado. Porque una función lambda es una función anónima y puedo pasarle, lo acepta así el entorno, puedo pasarle directamente la expresión lambda o puedo pasarle un delegado que apunte a la función. Da exactamente igual. Entonces ahí es otro escenario donde puedo usar las funciones lambda. Por ejemplo, si yo le diría contame para todo x, tal que x, count, vamos a decirle que va a trabajar, suponete, con enteros. Entonces le digo, count, vamos a pasar para x, tal que x, no sé, módulo 2 igual a 0, lo que le estoy diciendo es que de todos los números enteros que tiene la lista, me cuente aquellos que son pares. ¿No? Esta es la función que va a devolver verdadero o falso, la función lambda, la expresión lambda o función anónima, que va a devolver verdadero o falso, que a partir de ese verdadero o falso, el método de extensión count lo considera para el conteo. La otra sobrecarga del count, que dice no me pases nada, cuenta todos. Directamente te va a devolver cuántos elementos hay. Qué sé yo, si buscamos otro método de extensión, estamos en la lista, por ejemplo, first. Bien. First, por ejemplo, si vamos a ponerle de enteros, porque tenemos una lista de enteros. Abrimos el paréntesis, me va a decir qué sobrecarga tiene. Entonces me dice, mira, la primera ninguna, ¿y qué devuelve? Y bueno, el primer elemento de la lista. Perfecto. Y la segunda, dice, devuelve el primer elemento de una secuencia que satisface una condición especificada. Ahí me está pidiendo un delegado. También le puedo pasar una función lambda. Entonces le podría decir, para cada x de la lista, para cada elemento de la lista, llamémosle x, al que x, no sé, sea mayor a 1000, ejemplo, entonces me va a devolver de la lista el primer elemento que aparezca satisfaciendo esta condición, o sea, que x sea mayor a 1000. Fíjense que en el predicado me pide esta forma, int y bool, ¿no? Parecida a la que teníamos acá, al ejemplo, ¿no? Int y bool. Entonces nosotros podríamos
poner, si hiciera falta, aquí o en otro lugar, podríamos poner un delegado, pool, con un nombre, myDelegate, y de nuevo, acá le podría decir, apunta una función, como cuando suscribimos evento, o te doy una expresión lambda, ¿bien? Bueno, la expresión lambda va a ser esta. ¿Bien? Me llevo la expresión lambda aquí, y si me llevo la expresión lambda ahí, aquí adentro podría pasarle el delegado. Va a ser exactamente lo mismo. Es lo que está ejemplificado en el orientador. Entonces, digo, cuando un método me da la posibilidad de pasar un predicado, un delegado a una función, que sería un puntero a una función, como las expresiones lambda en definitiva son funciones anónimas, puedo directamente, en lugar de armar el delegado, puedo pasarle directamente la función lambda, como escenario. Ustedes digan, y bueno, si le puedo pasar directamente la función lambda, ¿para qué quiero tener un delegado? Repito, por lo mismo, porque si yo hardcodeo la expresión lambda acá, este first siempre va a ser lo mismo. En cambio, yo acá podría tener, no sé, una condición, si lo que fuera, ¿no? Voy a poner cualquier cosa. Si Y es igual a Z, supónganse que existe Y y Z, entonces le diría, entonces, quiero que vamos a declarar primero esto, vamos a declararlo por aquí. Entonces le podría decir, quiero que myDelegate sea igual a eso. Else, con los dedos torcidos hoy. Ahí está. Else, myDelegate, quiero que sea, como habíamos puesto antes, X módulo 2. Bien, vamos a instanciar acá int y igual 0 y para que no dé error, ¿no? Igual 0. Entonces, en este caso, myDelegate, Z era, no X, Z. Y acá como es un if, operador de igualdad. Bárbaro. Y acá que no te gustó, para todo x tal que x módulo 2 sea igual a 0. Para que sea par. ¿Bien? Entonces, ¿qué ventaja tiene que yo pueda pasar el nombre de un delegado? Y bueno, que el delegado, esto podría estar acá adentro, podría estar afuera, ¿no? Ante determinadas circunstancias del programa, puede apuntar a una función o puede apuntar a otra función. En este caso, expresiones lambda, o sea, funciones anónimas. Con lo cual, este first, que es la misma línea de código, va a funcionar de una manera o de otra dependiendo de esto. Esta línea de código en el objeto que esté no la tengo que tocar. O sea, me queda flexible ese objeto para que haga distintas cosas sin alterar la línea de programación esta. Porque la lógica se la voy a dar a partir de la función que es apuntada por el delegado. Así que ahí hay escenarios de uso de lo que es una expresión lambda o función anónima. También las funciones anónimas se pueden pasar como parámetros a otras funciones, como estamos viendo recién acá, ¿no? Puedes pasar el delegado, puedes pasar, acá podría tener una función que reciba una expresión lambda. También se podría hacer eso. También se podría hacer eso. Déjenme probar, a ver, si yo pongo acá
Mm. A ver si me sale esto. Me va a pedir el delegado. A ver. Me va a pedir el delegado porque me dice que no sabe lo que es X. X no existe en el contexto actual. Exactamente. No, bueno, nada, acá podría mandarle el delegado. My delegate. Adentro del delegado puede apuntar a una función común o una función lambda, ¿sí? Por ejemplo, eso también lo puedo hacer, ¿ven? Y acá tengo un método que recibe, hecho por mí, que recibe una función en definitiva, porque está recibiendo un delegado y el delegado es un puntero a una función. Este delegado, les repito, puede apuntar a una función común y corriente o puede apuntar a una expresión lambda. Es muy común que apunte a una expresión lambda. Y con PO después hago lo que quiero, ¿no? Pongo PO paréntesis, porque sería la función lambda. Bueno, hasta acá hay un montón de cosas que no, bueno, ya nos excede un poquito. Podría invocar y hacer cosas, etc. Se va un poquito del curso, pero esos son los escenarios donde puedo llegar a utilizar estas cosas, ¿no? Y también podría pasarle un número entero, qué sé yo, 55, y como la función que yo le estoy pasando, el delegado, devuelve un valor booleano, recibe un entero y devuelve un booleano, yo podría atrapar el valor en una variable booleana. Bien puedo hacer eso. Ahora, ¿cuándo va a ser verdadero y cuándo va a ser falso? No sé, depende de la función que llegue acá. ¿Y de qué va a depender la función que llegue acá? Y de a quién apunta el delegado. ¿Y de qué depende a quién apunta el delegado? Y de los valores de X y Z. ¿Será esto o será esto? ¿Entienden? Entonces yo estoy usando una función a través de un parámetro cuya implementación pueden ser dos cosas distintas. Y fíjense que este código, como este o este, quedarían inalterados en el objeto que estén, porque yo la función, digo, se la puedo mandar de afuera. ¿Se entiende eso? Yo podría tener acá una clase, qué sé yo, public class X, que tenga este método, vamos a ponerlo como público ahora, si no, no se va a poder usar. Entonces, acá vamos a instanciar un objeto de tipo X, vamos a poner X-X es igual a new X, punto mi función. Bien. Y debo ver acá un poquito, no se puede incluir el tipo void. Claro, porque yo se lo estoy asignando en genéricos.x. ¿Qué tal si te pongo var? ¿Te interesa? Voy a tener que hacerlo en dos pasos. Así. Y vamos a decirle guión bajo X. Y listo. ¿Bien? Entonces, una clase que puede estar en este proyecto o en otro proyecto recibe comportamiento, o sea, lo que va a ejecutar acá, recibe comportamiento de otra clase, en este caso es el formulario 1, a través de un puntero. ¿Sí? De un puntero a función. Es este myDelegate. Entonces, los escenarios de uso de expresiones lambda y delegados son amplios. Se pueden hacer un montón de cosas.
Si mañana aparece un comportamiento nuevo, trabajaré sobre la función lambda, pero no toco la clase X. Esta clase podría estar compilada. Yo voy a hacer que su comportamiento se ajuste a partir de lo que pongo acá. Más o menos se ve para qué se puede usar. En el orientador están ejemplos de estos, ¿no? De este tipo. Bueno, vamos a esto, prueba genérico, prueba hasta acá. Pam. Pam. Así no corrompemos el código que teníamos. Bien, así que bueno, digamos, ante la pregunta de qué es una expresión lambda, la respuesta debería ser una expresión lambda, es una función anónima. Bueno, ¿para qué sirven las expresiones lambda? Bueno, para simplificar el uso, por ejemplo, de métodos, como algunos métodos de extensión, cuando tenemos la posibilidad en el parámetro de pasarle un predicado que sea un delegado, ¿sí? Un puntero, una función. Entonces, cuando el delegado, digamos, tengo que pasar un delegado, puedo optar por pasarle un delegado, o puedo optar por, si no va a cambiar la expresión lambda, por pasarle directamente la expresión lambda. No es mucho más que eso, expresiones lambda, pero bueno, es un recurso muy sencillo, es como genérico, ¿no? Es un recurso sencillo, pero muy, muy poderoso para usar, muy poderoso. Y simplifica muchísimo la escritura de código. Si ustedes lo que hacen con expresiones lambda lo tendrían que hacer de otra manera, se puede hacer, pero, bueno, va a ser tedioso trabajarlo, ¿eh? Tedioso trabajarlo. ¿Probaron el ejemplo de tipo anónimo? ¿Lo vieron? ¿Lo ejecutaron? El ejemplito de tipo anónimo. No. Bueno, pruébenlo ese, que es muy, muy, muy interesante, ¿sí? ¿Nadie lo vio? A ver si lo puedo levantar. Mi intención era que lo vean, porque el día que lo descubran, dejan de usar las clases de vista, ¿no? Vamos a traer esto aquí. Esto debería ser ejemplo 12, si no me equivoco. A ver, algún curso que lo haya hecho. Segundo A, creo que lo habían hecho. Segundo C. Ejemplo 12 acá. Copiar. Y vamos a ponerlo acá para acordarnos que lo vimos. Lo voy a poner en una carpetita aparte porque es un ejemplo que ustedes tienen a nivel de orientador, ¿sí? El proyecto del ejemplo 2, ustedes pueden venir acá, digamos, bajarse el orientador y tienen la solución, lo abren y va a estar ejecutando, ¿sí? Yo ahora por comodidad, como tengo abierta esta solución, lo voy a incorporar a esta solución, ¿eh? Le voy a decir botón derecho, agregar proyecto existente, y cuando me diga qué proyecto querés agregar, le voy a decir que quiero agregar el proyecto que está acá, que se llama, ejemplo 12, C# Project. Bueno, este proyecto usa varias de estas cositas de este orientador, y tiene un link queue que trabaja sobre dos orígenes de datos, sobre ciertos clientes y distribuidores, ¿sí? Que son dos listas. ¿Bien? Entonces ustedes tienen, por un lado, una lista de clientes, ¿sí? Clientes es un tipo que tiene nombre, apellido, y un tipo que es internacional o nacional. Para el ejemplo está como característica esto. Y tienen distribuidores, que es otra lista, que el distribuidor tiene como característica la clase, el nombre del distribuidor y también el tipo si es nacional o internacional. No el tipo como un tipo tag, el tipo es un texto en este ejemplo, ¿sí? Entonces, con estos dos orígenes de datos, el ejercicio le va a ir mostrando un montón de posibilidades de link queue, ¿no? Le va a mostrar cómo mostrar todos los clientes, bueno, acá en el formulario lo tienen, ¿no?
cómo mostrar todos los clientes, después le va a filtrar los clientes nacionales, después los clientes nacionales que empiezan con A, todo esto está hecho con LINQ y expresiones lambdas en algún caso. Cómo usar el order by, en este caso ordenado por apellido en forma ascendente, está el ejemplo, el agrupado por tipo, y este que está acá, join entre cliente y distribuidor. El que ustedes tienen, le va a faltar esta grilla, porque esta grilla la agregué yo cuando expliqué en un curso esto que les voy a explicar a ustedes a partir de una pregunta que me hicieron. Es muy fácil, así que lo van a poder reproducir sin problema. Fíjense. Vamos a analizar ese botón que es el que me interesa. Genero una variable de tipo i enumerable, ¿sí? Pongo var para que sea implícitamente definida, ¿ven? Es un i enumerable. Como voy a trabajar con la expresión join, ¿sí? O sea, join me sirve para unir dos orígenes de datos, dos o más, ¿eh? En este caso dos orígenes de datos. Entonces puedo poner algo así como from cli in C, que es la lista, join this in D, que es la otra lista, ¿eh? La de cliente C, la de distribuidores D. El join me va a pedir que le defina, luego del on, cuál es el valor que tienen en común. El valor que tienen en común es el tipo, porque yo tengo clientes nacionales e internacionales y también tengo distribuidores nacionales e internacionales. Entonces, después del on, le digo qué valor quiero tomar o qué campo quiero tomar de cliente, la variable, cli.tipo, y qué valor quiero tomar de distribuidor, dis.tipo. Entonces le digo, cuando el tipo de cliente sea igual al tipo de distribuidor. Y así genero mi origen, con un join. Para los que están familiarizados con base de datos, es similar al join que se usa en los datos cuando aplican SQL. Bueno, ¿qué quiero proyectar acá? Le digo, no tiene where, no tiene, en este caso, order by, no tiene group by, no tiene nada de lo que están los ejemplos anteriores, ¿sí? Dice, seleccioname, ¿sí? Y pone new, esta es la proyección, ¿se acuerdan? Con select, new. Fíjense que no hay un tipo acá, no hay tipos, ¿eh? Estoy generando lo que se llama un tipo anónimo. Así como las expresiones lambda son funciones anónimas, cuando yo pongo new acá y no pongo nada, voy a crear un tipo anónimo, ¿eh? O sea, voy a crear un objeto cuyo tipo es anónimo, no tiene tipo, ¿eh? O el tipo es anónimo. Y entre llaves, a ese objeto que estoy creando directamente en memoria, le digo qué propiedades quiero que tenga. Por ejemplo, digo, quiero que tenga una propiedad cliente, y con qué se va a cargar en el objeto la propiedad cliente. En este caso, con lo que tenga cli cuando le digan toString. Entonces van a la sobrescritura del toString de la clase cliente, van a ver que retorne el nombre, el apellido y el tipo. Y después le digo a ese objeto cuyo tipo es anónimo, coma, quiero que tenga otra propiedad, distribuidor, y quiero que me traigas el nombre del distribuidor en esa propiedad. Cuando ejecuto el LINQ, ¿sí? En este caso el LINQ está ejecutado acá con el for each, ¿sí? Voy mostrando en la lista 6, ¿sí? Para cada, o sea, este toList puede estar o puede no estar, en este caso, porque el for each ya itera y enumerables, entonces puede iterar una lista o puede iterar un enumerable, da igual, en este caso, en el for each. Para cada elemento de Z, que es lo que está proyectando acá el select, que va a ser un objeto cuyo tipo es anónimo y tiene dos propiedades, cliente y distribuidor, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Agarro Z, que apunta a ese objeto, repito, cuyo tipo es anónimo y tiene dos propiedades, y en la colección de items del listbox 6 le agrego Z, punto, la propiedad cliente, esta, y Z, punto, la propiedad distribuidor. O sea que voy a ver el nombre, el apellido y el tipo de cliente más el nombre del distribuidor separado por un espacio. Bien, si ustedes miran acá la interfaz de Z, les va a aparecer obviamente cliente y distribuidor, además de los métodos de object, ¿no? Pero cliente y distribuidor, que son las propiedades que yo le puse aquí. Y fíjense que no tengo tipo. Bueno, cuando uno aprende a
con LinkU a trabajar con tipos anónimos, fíjense, vamos a suponer que yo quería mostrar en una grilla justamente esos datos. Quería el nombre, el apellido, el tipo del cliente más el nombre del distribuidor. Lo lógico hasta aquí hubiese sido que haga una clase de vista. Con una clase de vista ustedes podían solucionar eso. Pero una vez que saben usar LinkU es mucho más fácil. Pueden agarrar y en una grilla, en la propiedad Data Source, directamente agarrar el i enumerable, esto es un i enumerable, ya lo vimos eso, y decirle to list, pasámelo a una lista, to list. ¿Por qué? Porque el Data Source consume to list. Y con eso ya voy a tener mi vista, con esta línea, no hace falta crearme una clase de vista. Lo vemos no, esto es genéricos, apreté mal, lo vamos a ver en ejecución, y van a ver que lo mismo que acá reproduzco a mano en la lista 6, en el listbox 6, lo voy a ver en mi grilla. Entonces, a partir de ahora, cuando le pidan una grilla con alguna vista, podrían utilizar un LinkU proyectando un tipo anónimo para mostrar lo que tengan que mostrar. Es mucho más fácil, mucho más eficiente y sobre todo mucho más rápido, porque en 2 líneas de código solucionaron todo. La consulta a partir del LinkU y la proyección a partir de agarrar el i enumerable que apunta al LinkU y decirle transformame el resultado de esa consulta en una lista. Acá también se va a ejecutar ese LinkU, ¿no? Cuando le digo to list, el to list me va a ejecutar el LinkU. En realidad el que me lo va a ejecutar es cuando yo lo asigno acá al data source y el data source empieza a hablar con esta lista, ahí esa lista ejecuta el i enumerable, con lo cual va a estar ejecutando el LinkU. Bueno, decíamos, vamos a compilar ejercicio 12. Ahí lo compilamos. Fantástico. Fíjense como cuando hago clic aquí, cargo tanto mi listbox como mi grilla, con el cliente, la propiedad cliente y con propiedad distribuidor. Y me estoy armando la vista, ¿sí? Simplemente con el LinkU y proyectando el tipo anónimo. Total, a mí no me interesa el tipo, si lo único que quiero hacer es mirarlo. Es un requerimiento de vista que tengo, no es un requerimiento del modelo de negocio que tengo que tener una entidad con el nombre y las características, es para proyectar una salida. Entonces, este es otro escenario donde es muy cómodo mezclar estas tecnologías, ¿no? LinkU, el concepto de tipo anónimo, bueno, acá no, justo no metí expresión lambda porque no hacía falta, si hubieras hecho falta la podía haber metido, etc. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, acá ya esto, olvídense, se les va a complicar, porque al ser un tipo anónimo, si yo le digo para todo X, tal que X, no van a ver la interfaz. Bueno, por eso es harina de otro costal. Ah, sí, se las trajo, se avivó. Bueno, vamos a ponerle distribuidor, por traer algunos de los datos que tenemos acá, ¿no? Distribuidor. Fíjense qué fácil sería esto, ¿eh? Miren, le cambio, acá le digo, en cliente, poneme, clip, en cliente, poneme. Miren qué fácil que arreglo y cómo cambia todo. Poneme, li.nombre, espacio, li.nombre, espacio, li.apellido. Bien, ya tengo la primera propiedad.
En la segunda propiedad le voy a decir que se llame la primera cliente, la segunda le voy a decir que se llame tipo. Y le voy a decir poneme cli.tipo. La tercera propiedad le digo distribuidor y poneme el nombre del distribuidor. Perfecto. Entonces acá le digo, ejecuta eso, tráeme una lista y a la lista le digo find all. Fíjense que find all devuelve otra lista, pero con lo que encontró de acuerdo a esta condición. Para todo x tal que x punto. Ahora me aparece la propiedad tipo, la puse acá, sea igual a nacional. ¿No? A ver si le gusta. A ver qué no le gustó de acá. Dice a tipo es una propiedad de solo lectura. Correcto. Ahí estamos. Bien. Y ahora cuando proyecto, miro la grilla, podría haberla agrandado la grilla. ¿Ven? Tengo el cliente con el nombre y el apellido, el tipo y el distribuidor. Y fíjense que me filtró los tipos que son nacional, por ejemplo. Entonces, ¿con qué poquito cambio toda una vista? De 2 columnas, ¿no? Y mostrándome todo a 3 columnas y mostrarme los nacionales. Y no tuve que andar haciendo ninguna clase de vista, nada raro. Simplemente en el tipo anónimo con el cual construyo mis objetos, le definí una propiedad más, y a la lista que me devuelve el IEnumerable que apunta al link queue, le apliqué un método, en este caso de extensión, que se llama findAll, que como me solicita un predicado, y yo sé que el predicado puede ser un delegado a una función, si es un delegado a una función, le puedo mandar una expresión lambda, que es una función anónima. ¿Bien? Interesante, ¿no? Bueno, hay como para justificar la mezcla de alguno. Hay Kevin que me preguntabas, el int que escribe al lado de first es el tipo de variable a devolver, ¿no? No, Kevin, el int que escribí al lado de first es el tipo de parámetro de entrada. Decía en ese ejemplo que iba a entrar un número entero. ¿Eh? O sea, este int es el parámetro de entrada. Y este otro es lo que devuelve la función. O sea que x va a ser de tipo entero. Y bool es lo que devuelve esta evaluación. Sí, puedo tener... no, claro. No, ya sé lo que me estás preguntando. Yo en algún momento escribí sobre una lista, a ver, tenemos una lista, bueno, vamos a agarrar la lista esta del join. Suponte que yo digo join cd.toList. Acá tenemos una lista. Bien, y yo dije first. Este método first de la lista es un método genérico, ¿sí? Ves que el first, espera, a ver si me das first, ¿ves que acá me está pidiendo un tipo? ¿Está bien? Acá me pide A porque, bueno, los elementos, como viene de este enumerable, son anónimos. Pero como yo antes tenía una lista, cuando yo tenía una lista de enteros, ¿sí? Cuando yo había declarado un list int guión bajo L igual new list guión bajo L punto first
¿eh? Acá me está pidiendo con qué elementos va a trabajar, pero esto es del método first, que es un método genérico. ¿Ves? Que dice tsource, tipo del origen de datos. Es entero, voy a trabajar con enteros. First es un método genérico. ¿Te acordás que teníamos clases genéricas y métodos genéricos? En este caso, first es un método genérico. Entonces, ahí le estoy diciendo el tipo de los elementos con los cuales va a trabajar el first. Después, cuando abro paréntesis y acá le digo x tal que x y lo que fuera, no sé, mayor a 1000, esta x es de este tipo internamente, porque el método genérico va a tipar, eso está dentro de la implementación de first, ¿no? El que programó el método de extensión first, pero toma este tipo que yo le paso acá para que internamente este método, la x, tomarla como entera. Y le podría pasar lo que quiero, ¿no? Si es la lista es de clientes, le podría decir vas a trabajar con clientes, etc. Podría pasar cualquier tipo o subtipo, ¿no? Si yo acá tuviera una lista de clientes y cliente implementa una interfaz que tiene un método polimórfico, yo le podría decir que acá trabajamos con el tipo de la interfaz. Entonces X va a tener disponible todos los métodos que depende o que define la interfaz. Para eso sirve tipar ahí. Suponiendo que no encuentra nada bajo esa condición, ¿devuelve alguna clase de error o directamente no devuelve nada? No, no te va a devolver nada en este caso, porque siempre te tenés que fijar para, digamos, ante cualquier método, es lo que te devuelve acá el método first. ¿Ves que el método first te dice, y enumerable, y dice, devuelve el primer elemento de secuencia que satisface una condición especificada. Creo que te va a devolver un null. Eso te va a devolver, si no existe. ¿Mm? Te va a devolver un null. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner así, mira, int x, pero x no es nuleable, tendría que hacerlo con cliente, espera, vamos a hacerlo con cliente. Cliente, y cliente, y vas a trabajar con cliente, y le vamos a decir que x, cliente, perfecto. Esto va a ser del tipo cliente-c igual, lista.first para todo x, tal que x punto, no sé, ponerle nombre, sea igual a Ana. ¿Bien? Pero no tengo, creo que, a ver si todavía tengo, no, en L no tengo ningún cliente Ana, claramente, porque a L no le cargué nada. Entonces, fíjate, vamos a poner una pausita por acá, por la 100, voy a volver a compilar y ejecutar este código, y vamos a ver qué nos queda cargado en C. En int es probable que si no viste que hay una manera que vos podés decir que sea nuleable con un signo de pregunta, ahí te devuelve un null. Si no en int, lo lógico es que te ponga 0, qué sé yo, porque no lo encuentra. Vemos acá, clic, paramos en la línea 100. Bueno, no, y acá nos dio una excepción. La secuencia no contiene ningún elemento coincidente. No, da una exception, mira, acá está. Invalid operation exception. Este no te tira null, el first. Y de hecho lo decía, fíjate que acá, cuando te paras en el método, ¿sí? Espera que voy a parar la ejecución. El primer elemento de la secuencia, acá te dice argument null o invalid operation exception. Nos dio esta excepción. Nos dio esta excepción. Y creo que podríamos hacer, a ver si me deja. Experimentar un poquito. Tengo que crear otras cosas. No, directo no me lo va a dejar hacer. Nada, hay que administrar la excepción.
Y déjame ver algún método. Punto first. Algún método de extensión que tengamos ahí. Esto depende, viste, del programador que metió el método, ¿no? Podríamos buscar el find. ¿Eh? El find te busca un elemento y ese sí te tendría que dar nulo, por ejemplo, si no lo encuentra. Acá tenemos un first o default, devuelve el primer elemento una secuencia a un valor predeterminado si la secuencia no contiene elementos. Entonces podríamos usar este en lugar de first o default. Miremos un poquitito la firma. A ver, ¿qué nos dice acá? Pásame el cliente. Y me dice, tsource, la función que recibe un cliente y un bool, que es lo que va a devolver. Este devuelve un cliente, a ver ahí, vamos a hacer ahí, a ver. Vamos a compilar de nuevo. Bien, si miramos C, te dice que C es un nulo, porque las clases, en este caso cliente está dentro de ese dominio, corresponde al grupo de los reference type, y por defecto un reference type tiene por defecto el valor de nulo. Entonces, como no encontró Ana, te devolvió el valor por defecto que tienen los reference, que en este caso es nulo. De ahí, en lugar de la excepción, que controlas con un try catch, podés preguntar por null. Entonces, si es nulo, hace tal cosa, y si no es nulo, hace tal otra cosa. Si lo encuentra, te devuelve el objeto, te devuelve un puntero al objeto. Y si no lo encuentra, te devuelve un nulo. ¿Bien? Bueno, genial. Voy a sacar esto para no empastar el método de extensión. Creo que quedó claro cómo evitar ahora las clases de vista a través del LINQ, ¿sí? Y el tipo anónimo. Lo tienen en el ejemplo 12 del orientador esto. Bueno, muy bien. Quiero hacerles una pequeña introducción antes de que lean la unidad 6 para contarles un poco con qué se van a encontrar. Si les parece, si no hay más duda de esto, me gustaría hacerles una pequeña introducción. La unidad 6 se llama Comunicación entre aplicaciones y básicamente lo que plantea es la posibilidad que dos programas que están corriendo en dos computadoras dentro de una red puedan enviarse y recibir información entre ellas. Básicamente, esto es lo que plantea. Si podemos mandar información, bueno, ahí está. Podemos mandar información para allá o para acá. Para eso, cuando ustedes abran el ejemplo y vayan leyendo el orientador, van a ver que hay una solución que tiene dos proyectos. Un proyecto que se llama servidor y un proyecto que se llama cliente. ¿Sí? A ver si lo podemos abrir, así lo ven. Yo creo que lo había bajado esto. Cerrar solución. Vamos a abrirlo de acá. Esto es lo que tienen ustedes, ¿ven? Ahí para bajar. Un proyecto cliente y un proyecto servidor. Les voy a mostrar lo que hace para que se den una idea, si todo lo que explico tiene un poquito de sentido. Si ustedes ejecutan por defecto el servidor, les va a aparecer una aplicación que va a estar en mi red, en modo de escucha, ¿sí? Y bueno, hay una forma que si no lo usaron nunca, se las muestro ahora. Cuando ustedes tienen más de un proyecto ejecutable dentro de una solución, estos son dos proyectos ejecutables, cada uno con su formulario, etcétera, pueden venir al otro proyecto, en este caso ejemplo cliente, y con botón derecho elegir depurar y dentro de depurar iniciar nueva instancia.
Entonces van a estar ejecutando, por un lado, el proyecto servidor, por otro lado, el proyecto cliente en la misma máquina, en este caso. ¿Bien? Bueno, básicamente esta aplicación es un ejemplo hiper... Ah, no se está viendo, perdón. Vamos aquí. Voy a hacer esto último de nuevo. Entonces, a ver si viene mi pantalla. Ahí estamos. Tienen un proyecto que es cliente, un proyecto que es servidor. Yo ejecuté normalmente el servidor, pero como este proyecto cliente también es un ejecutable, porque es un proyecto de tipo Windows Form, si yo hago botón derecho, depurar, iniciar nueva instancia, puedo correr las dos aplicaciones aquí en mi máquina. Entonces voy a tener el cliente por un lado y el servidor por otro lado. Y si le vuelvo a decir a cliente, por ejemplo, acá botón derecho, ejecutar nueva instancia, siempre desde depurar, me va a ejecutar una segunda instancia del programa y en este caso voy a tener dos clientes y un servidor corriendo, o sea, tres programas ejecutándose, ¿no? Un primer cliente, un segundo cliente y el servidor. Y tenemos tres programitas corriendo. Entonces, básicamente lo que hace esto, que es programación de aplicaciones y socket, es permitir conectar aplicaciones clientes de una red, ¿sí?, a un servidor, y que se puedan mandar información. Por ejemplo, si el servidor dice hola, los clientes van a recibir hola. ¿Está bien? Si un cliente dice soy Juan, el servidor va a recibir soy Juan. Y si este le dice soy Ana, bueno, el servidor va a recibir soy Ana. Y así. Como es un ejemplo sencillo para mostrar la tecnología, no tiene mucho valor agregado este chat. Después se le puede agregar todo, qué sé yo, ¿no? Lo que uno quiera. Pero lo que intenta mostrar es cómo es posible que dos aplicaciones en una red puedan comunicarse. Eso es lo que plantea esa unidad 6 y lo que se llama comunicación entre aplicaciones. Y para ello uso un concepto que se llama socket. ¿Qué es un socket para nosotros? Es una dirección IP, ¿sí? IP es un protocolo, Internet Protocol, y es el protocolo que permite ubicar una computadora en una red. ¿Está bien? Y ese protocolo que permite ubicar una computadora en una red, cuando yo estoy trabajando en mi máquina, hay una dirección muy especial, que es una dirección que se llama de loopback, de salida y entrada a la misma máquina, que es la 127.0.0.1. Por eso ustedes van a ver que por defecto, cuando el cliente dice me quiero conectar a un servidor que está en la dirección 127.0.0.1, es porque sale de mi máquina y vuelve a entrar a mi máquina. ¿Está bien? Porque están las tres aplicaciones corriendo en mi máquina para podérselos mostrar. Si el servidor estuviera corriendo en otra computadora de la red, para que el cliente se pueda conectar, yo le tendría que informar la dirección IP de la máquina donde está corriendo el servidor. Creo que la mayoría de esto lo conoce porque todo el mundo usa Internet. Por la duda lo vamos a mostrar. Si ustedes vienen aquí al CMD del sistema operativo, ¿sí? Pantallita de comandos. Ahí estamos, a ver, ahí lo tenemos, muy bien. Si ponen, por ejemplo, en la instrucción ipconfig en Windows, ¿sí?, les va a aparecer, entre otras cosas, ¿sí?, cuál dirección IP tiene la máquina en este momento a la red que yo estoy conectado. ¿Bien? La dirección 172.16.237.2. Esto está en IPv4. Esta otra dirección es de otro protocolo IP un poquito más moderno que permite direccionar muchos más dispositivos, que es el último estándar de IP, que es el IPv6. Así que bueno, así puede uno averiguar esa máquina en que yo por supuesto no pongo esta dirección, porque no estoy saliendo a la red a buscar esta máquina acá. Yo tengo todo corriendo en mi máquina. Entonces la manera de decirle, che, salí, buscalo en esta misma máquina, es poniéndole 127.0.0.1. ¿Ven? Si yo pongo, por ejemplo, ping 127.0.0.1, me va a decir que está ok, ¿ven? Le manda datos y dice está respondiendo bien.
Ya salió y volvió a mi máquina, va a responder bien. Tendría que andar algo muy mal en mi sistema operativo para que se pierdan paquetes cuando salgo a buscar algo en mi misma máquina y que no llegue, ¿no? Cuando uno tiene que ir a una dirección IP que está en otro lugar, bueno, puede poner ping la dirección IP y se van a transmitir una serie de paquetes. Si hay paquetes perdidos, hay un problema de conexión entre estos dos extremos de la red. E inclusive si el tiempo es, digamos, el tiempo es mucho de espera entre el paquete enviado y el OK del paquete, también hay algo mal ahí en esa red. Bueno, dicho esto, además, las computadoras y los sistemas operativos, cuando los programas se transmiten cosas, utilizan el concepto de lo que se llama un puerto. ¿Qué es un puerto? Es una dirección de la memoria que la maneja el sistema operativo, a partir de la cual se pueden dejar datos, ¿sí? O para que un programa lea, ¿sí? O se pueden escribir datos. ¿Sí? Hay un puerto que es muy, muy conocido, y me imagino que todos lo conocen, porque todos navegan desde el celular o desde la computadora, que es el puerto 80, que es por donde trabaja el protocolo HTTP, que es el protocolo que usamos para navegar. Todo lo que nosotros hacemos, esto que yo estoy navegando ahora, entra y sale por mi puerto 80. ¿Sí? Hay una institución que se llama IANA, ¿sí? Que regula la asignación de números de puertos a determinadas aplicaciones. Esto es internacional, es un trámite que se hace, y hay empresas que reservan puertos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar los más emblemáticos. El 21 está reservado para un protocolo que se llama FTP, que es para transferencia de archivos, tanto para aplicar FTP sobre TCP, que es el protocolo de capa de transporte con control de datos, o UDP, que es el protocolo también de capa de transporte sin control de datos. El 80, como les decía, que debe estar por acá abajo, está reservado a HTTP. El 25 es otro muy común, porque lo usan los servicios de correo, SMTP, los servidores de correo entrante y saliente, ¿sí? Usan el 25, y no me acuerdo ahora de memoria cuál otro, hay varios. Bueno, y así podrían ver el juiz de la red, usa el 63, etc. Por eso recomiendan normalmente que usemos números arriba del 1024. No porque no estén asignados, sino porque están asignados a aplicaciones o empresas que si yo no estoy usando eso, digamos, no van a colapsar dos programas tratando de usar ese mismo puerto. ¿Está bien? Yo estoy usando el 8050 en el ejemplo. Si ustedes miran en el 8050, vamos a bajar a ver si me deja bajar rápido. Ahí estamos. A ver, 8050, 22.000. 80-40, ¿ven? Entre el 80-45 y el 80-50 dice no asignado. Por eso yo elegí usar el 80-50. El ejemplo está montado sobre el 80-50. Entonces, cuando el orientador hable de vamos a usar un socket, tenemos que entender que un socket es ese conjunto, es una dirección IP en una red donde hay una máquina, un equipo, con una aplicación corriendo, en este caso, más un puerto. ¿Está bien? Si yo quiero mandarle algo a ese programa, lo voy a ubicar así, por su número IP, que es en donde está ubicada en la red la máquina, más el número de puerto, que es donde ese programa va a ir a leer lo que yo le deje. Bien. Dicho esto, entonces lo que van a observar allí es que van a tener un equipo servidor y un programa cliente. El servidor se va a configurar, tiene su propio formulario y va a poner a correr algo que llamémosle genéricamente una oreja en el puerto 8050 para que estos clientes llamen a ese puerto y le digan me quiero conectar. Cuando éste le diga, se dé cuenta que un cliente está llamando, le va a decir, ok, ¿te querés conectar? Sí, bueno, voy a crear un subproceso, ¿sí? Y a este subproceso le voy a decir, conéctate con este cliente. Y esto queda liberado. Y a partir de este subproceso, ese cliente va a poder enviar y recibir cosas con este servidor. Cuando venga otro cliente, y ese otro cliente llame al 8050, ¿qué va a hacer el servidor? Va a crear otro subproceso y va a decir, ok, estamos conectados.
y va a conectar ese subproceso con este cliente. Y siempre la oreja va a quedar liberada, ¿sí? Para poder seguir escuchando peticiones de conexión de nuevos clientes, ¿sí? Entonces, el poder avanzar sobre este código va a implicar no solo reconocer algunas clases nuevas, como por ejemplo, va a aparecer la clase socket, va a aparecer la clase listener, representa la oreja, va a aparecer la clase IP endpoint, va a aparecer la clase endpoint, va a aparecer la clase thread, que es la que arma los subprocesos, como clases nuevas que van a que van a ver allí. Y creo que no me estoy olvidando de ninguna más. El resto es todo conocido, ¿eh? Eventos, propiedades, métodos y todo ese tipo de cosas. El código, yo lo comenté lo más meticulosamente posible, para que ustedes en la medida que primero lean el orientador y vayan siguiendo este código, cada línea traté de comentarla, cada línea traté de comentarla para que puedan ir entendiendo lo que hace cada línea, ¿no? Y dentro de cada proyecto se van a encontrar con dos cosas. Por ejemplo, en el cliente, con el formulario cliente, y también con la clase cliente, que es la que tiene bueno, la programación para que el cliente pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Mm? Y en el servidor lo mismo, van a encontrar el formulario del servidor, ¿eh? y también van a encontrar la clase servidor. Está todo documentado lo mejor posible. Por supuesto, yo la clase que viene voy a abordar esto con un poquito más de detalle. Le pediría que por favor lean el orientador antes de la clase que viene, porque este tema amerita una lectura previa, aunque se entienda no todo, pero sí les va a permitir preguntarme y les va a permitir entender lo que yo intente explicarles o contarles sobre cómo funciona, ¿sí? Si no, se van a terminar perdiendo. Y como siempre, supongamos, llegan acá y dicen, ¿qué es esto? Diccionario concurrente. Si no tengo la más remota idea, que es lo más normal, bueno, acuérdense que siempre pueden venir, y tenemos nuestro recurso, nuestra documentación, vienen acá a Docs, y en Docs simplemente le hacen directamente la consulta por el tipo. Le ponen el tipo, Concurrent Dictionary in C#, en este caso, y va a aparecer. ¿Está buscando? Sí, está buscando. Muy bien. Vamos a dar un ratito para que busque. Ahí está. ¿Ven? Entonces pueden venir acá. Bueno, acá ya apareció, ¿ven? La clase, ¿no? Perdón, estamos viendo la Perdón, pantalla perdón. anterior. Sí, sí, voy a compartirles. Nada, entré a Google, digo, y puse, vieron el Docs, y le puse la clase diccionario concurrente. Digo, supongamos que uno encuentra, ahí va a venir mi pantalla, ¿eh? Muy bien. Y nada, y uno sí, qué sé yo, quiere leer un poquito sobre ese tipo, más allá del comentario que yo les pude poner, lo van a tener ahí, les va a dar la definición, qué es, les va a dar ejemplos. Bueno, esto, se los adelanto yo, es un diccionario común y corriente que tiene key value, pero con la ventaja que permite administrar llamados concurrentes, porque acuérdense que podemos tener muchos clientes queriendo conectarse simultáneamente en un chat. Entonces, bueno, en cambio de usar un diccionario común, usamos un diccionario de estos concurrentes, que me evita tener que preocuparme por la concurrencia en los llamados, ¿sí? Bueno, siempre, digamos, yo documenté lo más que pude, digamos, el código, pero, digamos, podría haber tipos que les cause cierta duda, no sé, o, che, ¿qué es un IP endpoint? Por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, vamos a ver un poquito mejor qué es un IP endpoint. Simplemente copiamos, ¿sí? Volvemos a nuestro docs y le ponemos por aquí arriba IP endpoint. Bueno, le podría haber puesto en C#, IP endpoint clase, ¿ven? Bueno, esta también aparece, TCP client,
y les va a dar la definición de lo que es esa clase. Representa un punto de conexión de red como una dirección IP y un número de puerto, ¿eh? Lo que nosotros llamamos socket. ¿Está bien? Bueno, nada, eso nomás. Peguen una leída al orientador, el orientador explica paso a paso cada una de estas cosas más allá del comentario que yo les he colocado en el código, ¿no? Y con eso nos vemos en 7 días y toda la parte que sea más crucial o que no se entienda, la charlamos, ¿sí? La conversamos, me preguntan, la mostramos, la ejemplificamos, etc. ¿Ok? Les dejo esa actividad. Y con este tema, la semana que viene, se nos acabaron los temas de la materia, digamos. Uy, cargué el code blocks. No hay más temas, se terminó la asignatura, ¿ok? Así que, nada, ya está, ya pasó este PO. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda, algo? Nada. No, Bueno, mira. Bueno, yo quedo a disposición, si necesitan algo me escriben, y si no, como saben, la semana que viene a esta hora voy a estar acá en la videoconferencia y charlamos sobre este último tema, o sobre cualquier otro que quieran revisar de la materia. Bueno, los voy despidiendo, buena semana, ahí me quedo con vos, Gabriel, un minutito, antes de meterme en otro curso. La asistencia. Sí, Gabriel. Decime qué día te está faltando, que no sea de la última quincena. Chao, chicos, buena semana. ¿Me escuchás, Gabriel? ¿Tenés nick? Yo estoy, perdón, yo estoy igual que Gabriel, tengo algún temita con la asistencia en las últimas clases, no sé si capaz que no entra en esta La última quincena última como decís quincena vos. no está pasada todavía. Si es la última quincena, todavía no la cargué Ah, ok, porque cerró el viernes, perfecto. así que la última no la van a tener. Las dos últimas no van a tener, ¿no? La quincena que Las dos cerró el últimas, viernes y la quincena que abrió ahora. Esas dos no la tienen. perfecto. Entonces, era eso justo lo que me pasaba a mí, no sé si a Ah, Gabriel ok. le pasa lo mismo. Está bien. Ahora en breve te va a aparecer, yo les voy a cargar la de la última quincena y les va a quedar pendiente la quincena que arrancó el lunes. Claro, a mí no me parece eso, la quincena del 14, la de ahora del 28 y tenía ausente la del 27-5. ¿La del cual? El 27 de mayo, la quincena del 27-5. Bueno, 27 del 5. Déjame ver acá un poquitito en el curso. Collaborate, informe de sala. Vos viniste a la videoconferencia, ¿no? Sí, sí, la Vale. única que falté fue la primera, la semana que estuvo fallando la plataforma, no me pude conectar a la primera por Zoom y a la segunda me pude conectar. Ok. No, no te das problema. Lo chequeamos porque me tiene que quedar coincidente, porque si no después el sistema me lo cruza y me... Epa, ¿qué LTI? Yo no quiero ningún LTI. Acá quiero entrar yo. Informes. Bueno, mes 6, mes 5. Mes 5. Tenemos el 12 del 5. A ver, déjame ver el calendario. El 12 del 5 fue... El 12 del 5 fue miércoles. El 19 del 5 debe haber sido... El 19 del 5 fue cuando no tuvimos. ¿Sí? 19 del 5. Esto fue cuando hubo problemas acá. Oh, ok. Espera un poquito, porque yo hicimos por la videoconferencia, la hicimos por Zoom Awesome. y yo capturé el presentismo del Zoom. Y el presentismo del Zoom lo tenemos acá. Esto es programación
online, LGTBI, segundo C, online, 21 del 5, 19 dijimos, ¿no? Sería la última, está ahí al final, ¿no? Me parece. No, pero estas no son ustedes, esto es es la licenciatura. No, ok. 19 del 5 pegó la licenciatura. ¿Y ustedes dónde están? Nos había mandado un mail, profe, usted, que le respondamos, yo me acuerdo. Ah, bueno, por eso no te tengo entonces. Por ahí, por eso no tiene el screenshot. Exactamente. ¿Vos me mandaste el mail? No. No, o sea, le respondí. A la primera no pude asistir, pero a la segunda clase, que se dio igualmente por Bueno, Zoom, espera que a lo esa sí arreglamos. pude asistir. Sí. Bueno, entonces vamos a arreglar el 19. Sí, yo les había pedido el mail, ahora que me hiciste acordar, tenés razón. Vamos a arreglar entonces esto. Espera, esto, ¿dónde estamos? Acá. Vamos a arreglar esto, tenemos que arreglar el sistema administrativo. Tenemos que venir a T4. Tenemos que venir analista programador, programación entre objetos. Primero vamos a venir acá asistencia, T4. Esto es segundo B. Clases anteriores, 28, 14, 31, segundo B. 27. Claro, porque me habían hecho cargar. ¿En cuál de estas dos no apareces? En el 27 seguramente, ¿no? Exacto, en el 27 no aparezco. Bueno. Caramba. ¿Y tu apellido es? Díaz Requena. Ahí está. Castro Díaz. Acá estamos. Muy bien. Listo, arreglada. Buenísimo. Esta es la Muchas que les voy a gracias. pasar esta semana. Esta les paso esta semana. La del 14. Bien, Bueno, muy perfecto. bien. Nos vemos. Bueno, Suerte. Hasta gracias. luego. Gracias, Buena hasta semana. luego. Muchas gracias, hasta luego.